¿Alguna vez te has detenido a pensar en quién está realmente en control de tu mente? No me refiero a un gobierno, ni a una organización secreta, ni siquiera a los medios de comunicación. Me refiero a algo mucho más sutil, mucho más profundo y a la vez mucho más peligroso. Nos hemos convencido de que vivimos en la era de la información. Nos decimos a nosotros mismos que tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo, que en cuestión de segundos podemos encontrar respuestas a cualquier pregunta. Pero ¿qué pasaría si la verdad fuera exactamente la contraria? Si en lugar de ser más inteligentes, nos estuviéramos volviendo más pasivos. Si en lugar de pensar más, estuviéramos pensando menos. Si en lugar de tener más control, estuviéramos perdiéndolo sin darnos cuenta. El entretenimiento, que alguna vez fue un escape, un respiro de la rutina, ha evolucionado hasta convertirse en el centro absoluto de nuestra existencia. Nos rodea, nos define, nos consume. Se ha vuelto tan omnipresente que ya ni siquiera lo cuestionamos. Pero, ¿y si el precio que estamos pagando por tanto entretenimiento es más alto de lo que imaginamos? ¿Y si la razón por la que cada vez nos cuesta más concentrarnos, más reflexionar, más debatir ideas profundas, no es porque somos menos inteligentes, sino porque hemos sido entrenados para no hacerlo? Esto no es una teoría conspirativa, no es una exageración, es una realidad que está frente a nuestros ojos, pero que hemos sido condicionados a ignorar. Porque en un mundo donde todo se ha convertido en espectáculo, lo importante se vuelve irrelevante. Hubo un tiempo en el que el conocimiento requería esfuerzo. No era algo que llegaba a nosotros automáticamente. Había que buscarlo, había que analizarlo, había que reflexionarlo. Cada idea nueva era un desafío, cada descubrimiento una construcción lenta, cada aprendizaje una prueba de paciencia. Pero hoy, la información ya no es algo que buscamos, es algo que nos inunda. Nos llega en oleadas interminables, en fragmentos cortos, en frases pegajosas, en videos diseñados para captar nuestra atención en cuestión de segundos. Y cuando nuestra atención es capturada, nos convertimos en prisioneros de lo inmediato. No nos damos cuenta, pero cada vez que permitimos que un algoritmo decida qué vemos, qué leemos, qué escuchamos, estamos renunciando a una parte de nuestra autonomía mental. Nos hemos convertido en consumidores compulsivos de contenido, y al hacerlo, nos hemos convertido en esclavos de la distracción. La paradoja del conocimiento moderno. Nos gusta pensar que sabemos más que nunca, que estamos más informados, que tenemos una comprensión más profunda del mundo. Pero la realidad es que nunca antes habíamos estado tan confundidos. La información sin contexto no es conocimiento. Los datos sin análisis no son comprensión. La sobrecarga de estímulos no nos hace más sabios, solo más reactivos. Vivimos en un mundo donde el escándalo se confunde con la verdad, donde la velocidad es más importante que la precisión, donde lo inmediato ha reemplazado lo reflexivo. Y en este mundo, pensar se ha vuelto una rareza. Nos han condicionado para creer que el aburrimiento es algo negativo, que el silencio es algo incómodo, que si no estamos constantemente estimulados, estamos perdiendo el tiempo. Pero ¿qué pasa cuando un cerebro nunca descansa? Cuando siempre está siendo bombardeado con imágenes, sonidos, notificaciones, interrupciones. ¿Qué pasa cuando nunca nos damos el tiempo de procesar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo? Pasa algo simple pero devastador. Dejamos de pensar. No porque no podemos, sino porque nuestro cerebro ya no tiene el espacio para hacerlo. Y cuando una sociedad deja de pensar, deja de cuestionar. Cuando deja de cuestionar, deja de resistir. Cuando deja de resistir, deja de decidir por sí misma. Y cuando deja de decidir por sí misma, se vuelve completamente manipulable. La lenta erosión de la inteligencia no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, un cambio que sucedió sin que nos diéramos cuenta. Primero, dejamos de leer libros extensos y pasamos a artículos cortos. Luego los artículos cortos se convirtieron en titulares. Los titulares se redujeron a frases llamativas. Las frases llamativas fueron reemplazadas por imágenes y videos de 15 segundos. Y en algún punto, sin saberlo,
Nuestro pensamiento cambió. Nos volvimos más impacientes, más reactivos, menos analíticos. Nos cuesta más sostener nuestra atención en un solo tema. Nos cuesta más desarrollar un argumento sin interrupciones. Nos cuesta más recordar información sin necesidad de buscarla. No es que seamos menos inteligentes, es que nuestra inteligencia está siendo reconfigurada para adaptarse a un mundo que no quiere que pensemos demasiado. La pregunta no es si el entretenimiento es bueno o malo. La pregunta es, ¿en qué se ha convertido? Porque cuando la cultura entera gira en torno al entretenimiento, todo cambia. Las noticias dejan de informar y se convierten en espectáculos. Los debates dejan de ser sobre ideas y se convierten en espectáculos de entretenimiento. Los problemas del mundo dejan de importar porque siempre hay algo más interesante a lo que prestar atención. Y cuando todo se trata de mantenernos entretenidos, lo verdaderamente importante se pierde en el ruido. Pero hay algo que debemos recordar. La capacidad de pensar críticamente no es un talento. No es algo con lo que nacemos o no. Es un músculo. Y como cualquier músculo, si no lo usamos, se atrofia. Si nunca nos damos el tiempo para cuestionar, terminamos aceptando. Si nunca nos damos el tiempo para analizar, terminamos obedeciendo. Si nunca nos damos el tiempo para pensar, terminamos siendo moldeados por quienes sí lo hacen. La única forma de recuperar nuestra capacidad de pensar es dándonos cuenta de lo que estamos perdiendo. Poco a poco tu capacidad de pensar se ha diluido en la incesante corriente de distracción. La pregunta más importante es, ¿puedes recuperarla? Porque si algo nos han enseñado, es que todo debe ser consumido rápido, todo debe ser simple, todo debe ser inmediato. Pero la verdad es que el pensamiento profundo no es rápido, ni simple, ni inmediato. Requiere esfuerzo, requiere paciencia, requiere resistencia ante la tentación de la distracción constante. Y en un mundo diseñado para que evitemos ese esfuerzo, para que elijamos siempre la vía más fácil, recuperar nuestra capacidad de pensar se ha convertido en un acto de resistencia. Pensar es peligroso. Pensar significa cuestionar. Pensar significa desafiar. Pensar significa negarse a aceptar lo que nos dan sin analizarlo. Y si hay algo que este sistema no quiere, es una sociedad de personas que piensen por sí mismas. Recuerda que nadie puede robarte tu mente. Pueden entrenarla, pueden moldearla, pueden condicionar tus hábitos, pueden convertirse en un consumidor pasivo, pero no pueden obligarte a dejar de pensar. Esa es tu decisión, y en este mismo momento puedes tomarla. ¿Cómo se recupera la capacidad de pensar? No esperes que sea fácil, no esperes que sea inmediato. Porque reentrenar tu mente en un mundo diseñado para distraerte es como nadar contra la corriente. Pero se puede hacer, y empieza con algo simple: recuperar tu atención. Haz pausas, cuestiona lo que consumes, deja de saltar de un contenido a otro sin pensar en lo que estás viendo. Si algo no lo entiendes, en lugar de pasar al siguiente video, detente, investiga, analiza, pregunta. Si sientes la necesidad de revisar tu teléfono cada pocos minutos, resiste. Siente el vacío de la distracción y no lo llenes de inmediato. Si te cuesta leer un libro completo sin perder la concentración, entrena tu paciencia. Acostumbra tu mente al pensamiento largo, al análisis profundo. Porque no es que seamos incapaces de pensar, es que hemos olvidado cómo hacerlo. Y todo empieza con la decisión de recuperar el control. El enemigo verdadero no es la televisión, no es el Internet, no son las redes sociales. El verdadero enemigo es la falta de intención en cómo usamos estas herramientas. El problema no es que consumamos entretenimiento, el problema es que nos ha consumido a nosotros. Y mientras no lo cuestionemos, mientras no nos demos cuenta del efecto que tiene en nuestra mente, seguiremos cediendo nuestro pensamiento sin darnos cuenta. ¿Seguirás como siempre dejando que el entretenimiento dicte tu atención o empezarás a tomar el control? La elección siempre ha sido tuya, solo que hasta ahora no te habías dado cuenta. Ahora eres consciente de cómo el entretenimiento ha moldeado tu forma de pensar, de cómo cada distracción ha desplazado un pensamiento profundo,
de cómo cada interrupción ha debilitado tu capacidad de reflexionar. ¿Qué vas a hacer al respecto? El conocimiento sin acción no es poder, es solo información acumulada, esperando ser olvidada en la próxima ola de contenido. Y así es como este ciclo continúa. Nos dan fragmentos de verdad, pero nunca lo suficiente para que hagamos algo con ello. Nos permitimos cuestionar, pero solo dentro de los límites de lo que ya está permitido. Nos dejan ver el problema, pero nos entrenan para no actuar sobre él. Pero ahora que estás aquí, ahora que has visto cómo funciona el juego, hay algo que necesitas entender. El sistema solo funciona mientras sigas participando en él sin cuestionarlo. El entretenimiento seguirá atrapándote mientras tú se lo permitas. La información seguirá consumiéndote mientras tú no tomes el control sobre lo que consumes. Tu mente seguirá moldeándose según lo que otros decidan mientras tú no decidas moldearla por ti mismo. Pero puedes cambiar eso. Ese cambio no empieza con grandes revoluciones. Empieza en los pequeños momentos, en las pausas que decides hacer, en los segundos que decides resistir la distracción, en los minutos que decides dedicar a pensar antes de reaccionar. Cada elección que tomas es un acto de resistencia contra la distracción constante. Cada vez que decides leer en vez de desplazarte sin sentido por una pantalla, estás recuperando un fragmento de tu mente. Cada vez que decides pensar en profundidad en vez de consumir respuestas rápidas, estás fortaleciendo tu capacidad de razonar. Cada vez que cuestionas en vez de aceptar, estás rompiendo el ciclo. Y cada persona que lo hace, cada mente que se niega a ser reducida a una simple máquina de consumo, es una amenaza para este sistema. Una sociedad que piensa no es fácil de manipular. Una sociedad que cuestiona no es fácil de distraer. Una sociedad que elige una conciencia no es fácil de controlar. Y tal vez por eso nos han entrenado para no hacerlo. El mundo no cambia simultáneamente. Cambia cuando una persona decide despertar y actuar. Y esa persona podría ser tú. No dejes que esta reflexión se pierda como otro video más. Usa este momento para cambiar algo, por pequeño que sea. Si este mensaje resonó en ti, si sientes que esto es algo que más personas necesitan escuchar, compártelo con tus amigos y seres queridos, esos que al igual que tú, tienen ganas de comerse el mundo, pero no pueden escapar de la rutina. Déjanos tu comentario y dinos qué piensas. Suscríbete y activa las notificaciones para que sigamos explorando juntos estos interesantes temas. No queremos solo crecer como canal. Queremos crear una comunidad de personas que anhelen reflexionar sobre su estado actual y quieran ser una mejor versión de sí mismos. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.